El hombre condenado se sentó en su celda mirando al suelo. La ansiedad lo recorría. Los nervios se le anudaban en el estómago. Cada sonido leve del pasillo lo hacía girar la cabeza hacia la puerta. Cada vez temía que su momento hubiera llegado. Y entonces sucedió. Escuchó el sonido metálico, una llave girando en la cerradura. La puerta de su celda se abrió de golpe. Esto era todo. Salvador Puig Antich estaba a punto de sufrir una de las muertes más crueles y agonizantes de la historia. Ejecución por garrote. Pero esto no es la Edad Media. Esto es España en 1974. Así que únete a nosotros en el episodio de hoy de The Infographics Show, mientras examinamos más de cerca la horrible historia de Salvador Puig Antich y una de las muertes más crueles de la historia, el garrote. Nacido el 30 de mayo de 1948 en Barcelona, Salvador Puig Antich estaba destinado a causar impacto en el panorama político de España. En sus primeros años como activista, se unió a las comisiones obreras, que crecerían hasta convertirse en uno de los sindicatos más grandes de España. Pero esto era solo el comienzo. Salvador pronto se alinearía con el Movimiento Ibérico de Liberación, o MIL, un grupo catalán radical de izquierda, infame por sus audaces ataques de guerrilla urbana entre 1971 y 1973. El grupo orquestó una serie de robos a bancos armados, que llamaban expropiaciones. El objetivo de estas incursiones audaces era asegurar financiación para sus atrevidas represalias contra el opresivo gobierno de España. En ese tiempo, España estaba bajo el gobierno del dictador militar general Francisco Franco y Barroso. Mundo. Entre 1939 y 1978, Franco gobernó el país como jefe de Estado después de derrocar a la Segunda República Española durante la Guerra Civil Española. Su régimen estuvo en gran medida influenciado por el fascismo, especialmente en cuanto a cómo se trataba a los trabajadores, así como en la instauración de un sistema de partido único. Y es por eso que Salvador se unió al Movimiento de Liberación Ibérica. Estaban ferozmente opuestos al régimen franquista, y sus robos a bancos no eran actos de avaricia, sino más bien una tabla de salvación para la clase trabajadora de España. Pero todo cambió el 25 de septiembre de 1973. Durante uno de esos atracos, Salvador y sus compañeros del MIL se encontraron en un enfrentamiento con la policía española. El caos estalló cuando se escucharon disparos. Para cuando se despejó el humo, un oficial de policía yacía muerto. Salvador, acusado de disparar los tiros mortales, fue capturado y rápidamente culpado por el asesinato. Aunque solo había disparado 2 de las 5 balas, el régimen franquista estaba ansioso por tomar represalias contra Salvador, especialmente debido a sus inclinaciones políticas, retratándolo como el autor. Como resultado, el caso Puig Antich fue transferido a un tribunal militar. Normalmente, un caso así habría caído bajo la jurisdicción de un tribunal penal, pero este no era un tiempo ordinario en España. El régimen de Franco tenía sus razones para eludir el debido proceso. Solo un mes antes, el 20 de diciembre de 1973, una de las figuras más prominentes dentro de la dictadura franquista había sido asesinada. El almirante general Luis Carrero Blanco era un estrecho confidente de Francisco Franco, sirviendo tanto como su mano derecha como también primer ministro de España. Ocuparía el puesto durante unos 6 meses antes de ser asesinado. Carrero Blanco había estado asistiendo a misa diaria en la iglesia de San Francisco de Borja, en la calle de Serrano. Al salir de la iglesia, regresó a su coche, un Dodge 3700 español, solo para que una bomba al costado de la calle explotara, matando al jefe de Estado designado por Franco. Por supuesto, el ataque no tuvo nada que ver con Salvador Puig Antich, ni siquiera con el Movimiento Ibérico de Liberación en ese caso. El asesinato fue obra de ETA, un grupo separatista nacionalista vasco con una historia compleja y controvertida. Fundado en el País Vasco entre Francia y España, ETA comenzó como un movimiento pacífico dedicado a preservar las tradiciones y la cultura del pueblo vasco. Sin embargo, con el tiempo, ETA se convirtió en un grupo paramilitar más violento en respuesta al régimen franquista, y llevaron a cabo una campaña de atentados con bombas y asesinatos por toda España, uno de los cuales mató a Carrero Blanco y enfureció al régimen. Desde el ataque a Carrero Blanco, el régimen buscaba castigar a los disidentes con las medidas más extremas posibles. Salvador Puig Antich puede que no haya tenido ninguna implicación en la muerte del almirante general Carrero Blanco, pero la respuesta al asesinato por parte del régimen franquista no presagiaba nada bueno para el hombre encarcelado. La pena capital no era nada nuevo en la España franquista. Había sido restaurada por un decreto del régimen franquista en 1938, y entre 1940 y 1975 se llevaron a cabo 165 ejecuciones judiciales. Esto incluyó la ejecución de Luis Companys, presidente de la Generalitat de Cataluña. Durante los años de poder de Franco, su régimen se consolidó y la pena capital se volvió menos común.
Entre 1950 y 1959, 58 personas fueron ejecutadas por garrote y 9 por pelotón de fusilamiento. Durante la década de 1960, las ejecuciones bajo el régimen de Franco se volvieron cada vez más raras, con solo 6 llevadas a cabo durante toda la década. Estas se distribuyeron esporádicamente, con 2 ocurriendo en 1960, 1963 y 1966 respectivamente. Anteriormente había habido una suspensión de ejecuciones de 6 años debido a críticas generalizadas del régimen. Sin embargo, esto terminó en 1972. Un hombre llamado Pedro Martínez Expósito fue condenado a muerte por homicidio y robo, aunque fue fusilado por pelotón de fusilamiento, no garroteado. Cuando llegó el momento de revisar el caso de Salvador Antich, el régimen de Franco no dejó nada al azar. El capitán general de Cataluña, designado directamente por Franco, convocó a un panel de capitanes decididos para formar un tribunal militar. Sin embargo, su papel no era decidir el destino de Salvador. Esa decisión iría mucho más arriba. Lo que siguió fue una demora tortuosa, mientras el caso pasaba por varios ministros y consejos, cada uno pasando el juicio hacia arriba. Después de semanas de agonizante incertidumbre, la decisión final recayó en manos del propio dictador de España, el general Franco. Era un movimiento diseñado para asegurar que el castigo de Salvador sirviera como un mensaje directo de la máxima autoridad del régimen. El Tribunal Militar dictó la sentencia de Salvador el 9 de enero de 1974. Habían fallado a favor de la pena de muerte. Ni Salvador ni su familia tenían ilusiones de que esta fuera una sentencia que se pudiera revocar. Poco después, fue encarcelado en el Centro Penitenciario de Hombres de Barcelona, más conocido como La Modelo, y la situación solo empeoró para Salvador una vez que estuvo encarcelado. Bienvenido a la quinta galería de la prisión La Model, celda 443, la habitación donde Salvador pasaría la mayor parte de lo que le quedaba de tiempo en esta tierra. Fue tarde en la noche, algo después de las 9, cuando a Salvador se le informó de las últimas noticias sobre su sentencia. La noticia del Consejo de Ministros que había estado presidiendo su caso se transmitió al condenado, en presencia de Oriol Areu, el abogado que había representado a Salvador. Había sido condenado a ser ejecutado por el régimen franquista. El impacto en Salvador era evidente. ¿Cómo se supone que uno debe reaccionar cuando alguien le dice que va a morir? Salvador Puig Antich no era el único hombre programado para morir ese día. En Tarragona, otra ejecución estaba planeada para un hombre que se hacía llamar Heinz Che, afirmando ser polaco y de Szczecin. Al igual que Salvador, fue acusado de matar a un oficial de policía, pero Heinz Scheer era en realidad George Michael Welzel. Era de Cottbus en Alemania del Este. Estaba programado para ser ejecutado en Tarragona el mismo día en que Salvador iba a ser ejecutado en Barcelona. Según muchos relatos, Welzel era solo un criminal común, pero que las ejecuciones ocurrieran simultáneamente se veía como un movimiento intencionado por parte del régimen franquista. Supuestamente, debían realizarse el mismo día para confundir deliberadamente los sentimientos públicos en torno a la ejecución. Minimizar el hecho de que el régimen estaba matando a un activista político como Salvador. Ciertamente parecía que querían equiparar a un asesino común. Con alguien que se oponía políticamente al régimen. No se podía negar el alcance creciente y la fuerza de movimientos como el Movimiento Ibérico de Liberación. El gobierno controlado por Franco difícilmente podía fingir ignorancia ante el apoyo público a los militantes que se oponían a ellos. Temiendo que el Movimiento Ibérico de Liberación pudiera movilizarse o que la presión pública pudiera forzar su mano, el gobierno franquista eligió una solución mucho más drástica: silenciar a Salvador antes de que su historia pudiera desencadenar una resistencia más grande. Franco y su régimen probablemente esperaban que la muerte de Salvador Puig Antich sirviera como una advertencia para el pueblo de España. Cualquier desafío contra la dictadura sería enfrentado con una brutalidad implacable y una represalia despiadada. De alguna manera, las cosas aún lograron empeorar para Salvador. Moriría a la mañana siguiente. Poco después de que el ahora devastado Salvador recibió la noticia de lo que le iba a suceder, se celebró una rueda de prensa para declarar lo que había dictaminado el Consejo de Ministros. Pío Cabanillas, el ministro de Información y Turismo en ese momento, se esperaba que informara mucho antes en la noche, pero su declaración a la prensa se retrasó. Esto se consideró muy inusual, y no fue hasta casi las 10 de esa misma noche que reveló el destino de Salvador al público. Según la ley, bajo el régimen de Franco, a un prisionero se le tenían que dar exactamente 12 horas entre la notificación de su sentencia y su ejecución. Habiendo dado a Salvador la fatídica noticia alrededor de las 9 de esa noche, estaba programado para ser ejecutado a las 9 de la mañana siguiente. El abogado de Raúl Salvador se puso en contacto de inmediato con la familia del hombre, llamando a sus hermanas, Montserrat, Inma y Carme. Se les dijo que fueran a la prisión de inmediato. Su hermana menor, Mersona, no se unió a ellas. Le pidieron que se quedara en casa cuidando de su padre.
Había estado en mala salud y era tan frágil que Mersono no pudo siquiera decirle lo que iba a pasar con Salvador hasta mucho más tarde. Las hermanas de Salvador se comunicaron con su hermano mayor, Joaquín, quien estaba viviendo en los Estados Unidos en ese momento. Un futuro renombrado psiquiatra, Joaquín ganaría prestigio en su campo más adelante, pero en ese momento simplemente era un hermano corriendo contra el tiempo para ver a Salvador por última vez. Trágicamente, el tiempo se agotó. Joaquín llegó a Barcelona demasiado tarde. La horrible ejecución ya se había llevado a cabo. Esa noche, Salvador Puig Antich se sentó y habló con sus hermanas y su abogado, desde una sala de espera, celda en la prisión La Modèle. Este periodo de espera, sin duda agonizante, a menudo se refería como estar en la capilla entre los compañeros prisioneros en La Modèle. A lo largo de lo que serían algunas de sus últimas conversaciones con su familia, el joven que había sido un feroz activista antifranquista estaba tranquilo. Mantuvo la compostura y aunque internamente pudiera haber querido derrumbarse y llorar, no lo hizo. Quizás había llegado a encontrar una especie de aceptación morbosa, sabiendo que, por muy injusto que fuera el fallo y bárbaro su destino, perder la compostura no le ofrecería a él ni a su familia ningún consuelo. Incluso podría haber pensado que sería muy satisfactorio para gente como Franco y el tribunal militar que sentenció a Salvador a muerte. Así que, en lugar de eso, hizo su mejor esfuerzo para no dejar que su ánimo decayera. Eso no quiere decir que pasara la totalidad de sus últimas horas sombrío, o incluso con el rostro impasible y sin emociones. Todavía pudo disfrutar de algunos momentos de humor ligero gracias a la compañía de Montserrat, Ima y Carmen. En un momento de la noche, alguien, presumiblemente el abogado Oriol Arau, o posiblemente una de las hermanas de Salvador, planteó el tema de los preparativos para su muerte. Se le ofreció la oportunidad de hablar con el sacerdote residente de la prisión de La Modèle. Sin embargo, Salvador lo rechazó. Cuando le preguntaron si prefería hablar con alguien más, dio el nombre de un religioso del pueblo de Mantaro en Cataluña. El hombre era salesiano, parte de un grupo religioso católico romano que enfatizaba las obras de caridad y brindaba educación, especialmente a los pobres, permitiendo a algunos niños un camino hacia el sacerdocio. El hombre salesiano fue contactado, dirigiéndose de inmediato a la prisión. Anteriormente había sido el maestro de Salvador, y tras presentarse al personal de la prisión, se le permitió estar al lado de Salvador durante sus últimas horas. Pero mientras esto ocurría dentro de la celda 443 de La Modèle, había un esfuerzo frenético fuera de los muros de la prisión. A pesar de haber apenas suficiente tiempo, un grupo de abogados hizo numerosas llamadas para intentar lo mejor posible conseguir que se apelara la sentencia de ejecución de Salvador, o al menos que se pospusiera. No solo luchaban contra el reloj, sino también contra el propio gobierno franquista, y aún así se hizo un gran esfuerzo para salvar la vida de Salvador. Hubo varios intentos de contactar al ministro de Educación, Ruiz Jiménez, con el fin de comunicarse con Willy Brandt, quien era el canciller de Alemania en ese momento. ¿Qué podría esperar ofrecer el canciller de otro país? Pues bien, la intención probablemente era generar apoyo internacional para el caso de Salvador, lo que podría convertirse en presión contra el régimen franquista para revocar la sentencia de ejecución. Después de todo, había un precedente para esto. Solo unos pocos años antes, en 1970, los juicios de Burgos habían visto a 16 miembros de ETA. Al igual que Salvador, 2 de los miembros de ETA habían estado involucrados en el asesinato de un policía, y un tribunal militar emitió una sentencia de muerte para 6 de los acusados. Este movimiento provocó tanta indignación internacional y simpatía por esos miembros condenados de ETA, que el régimen de Franco conmutó estas sentencias por largas penas de prisión de 30 años. Sabiendo que el régimen había cedido previamente a la presión y detenido ejecuciones, los abogados de Salvador lanzaron un esfuerzo desesperado y de gran alcance para salvar su vida. Con el tiempo en contra, se apresuraron a descubrir cualquier estrategia legal o política. Eso podría obligar al gobierno franquista a retroceder una vez más y evitar la muerte de Salvador. Pero el tiempo simplemente no estaba de su lado. Si hubiera sido más temprano en el día, quizás los abogados podrían haber hecho más para evitar la muerte de Salvador. Pero el hecho de que el fallo se emitiera tan tarde podría haber sido un movimiento intencional y calculado del régimen de Franco, entregando el fallo a Salvador tan tarde en la noche. Significaba que cualquier posibilidad de salvarlo se reducía, casi asegurando que la ejecución pudiera llevarse a cabo a la mañana siguiente. Si su abogado hubiera conocido el veredicto y hubiera podido advertir a Salvador mucho antes, entonces podría haber habido tiempo para implementar una estrategia más efectiva. En cambio, las llamadas nocturnas dispersas eran la mejor esperanza del hombre, y la esperanza se agotaba rápidamente. El resto de la noche pasó con Salvador probablemente durmiendo lo poco que podía, a pesar de sentirse sin duda tenso por los horrores que la mañana traería. Entre ellos hubo un susto alrededor de las 8 de la mañana de la ejecución. Por un momento, los nervios de Salvador parecían estar siendo puestos a prueba cuando parecía que la ejecución podría haberse adelantado sin previo aviso. Afortunadamente, fue poco más que una falsa alarma. Todavía iba a seguir adelante a la hora prevista, y el verdugo ya había llegado al centro penitenciario de hombres de Barcelona. El verdugo llegó desde la ciudad de Badajoz y se puso a trabajar de inmediato, comenzando a instalar el macabro aparato en la prisión que se utilizaría para matar a Salvador.
Salvador. Como en muchas ejecuciones por garrote, Salvador se sentaría en un pequeño asiento de madera, con un alto poste detrás de él. Este poste era el mecanismo que apretaría la ligadura, asegurando una muerte lenta y dolorosa. No se sabe exactamente de qué estaba hecho el que se usó en Salvador. Un garrote podía realizarse con cadenas, cuerdas, alambre o incluso hilo de pescar. Cualquier cosa que pudiera estrangular a una persona exitosamente. Fuera de la prisión, las fuerzas policiales de España se habían reunido en gran número, preparadas para cualquier resistencia. Se temía que el movimiento ibérico de liberación o miembros indignados del público pudieran intentar intervenir, pero las autoridades estaban decididas a asegurarse de que la ejecución de Salvador procediera sin interrupciones. Mientras tanto, Salvador pudo mantener un rayo de esperanza el día que debía morir. Gracias a su abogado, sabía que había habido un movimiento amplio e intenso para salvarlo, uno que había llegado a personas en los más altos niveles de gobierno. Aunque no conocía todos los detalles ni sabía si los esfuerzos del abogado habían tenido éxito, pasó la mañana con el cauto optimismo de la posibilidad de que su muerte aún pudiese ser evitada. Pero esos intentos de salvarlo, sin importar cuán intensos o de gran alcance fueran, simplemente se habían hecho demasiado tarde. Fueron obligados a alejarse de su lado por los guardias de la prisión y Salvador fue esposado. No se permitió a nadie más estar presente en su ejecución. Fue en ese momento cuando la realidad se hizo evidente. No había salida de esto. Su esperanza se perdió. Llevaron a Salvador a la silla preparada para su ejecución, sus muñecas y tobillos atados para evitar que se moviera. Era la hora. El primer giro habría sido suficiente para robarle el aliento a Salvador. Mientras la ligadura cruelmente se clavaba en su garganta, el tiempo parecía alargarse interminablemente mientras el cruel dispositivo hacía su trabajo, sometiéndolo a largos y agonizantes minutos de sufrimiento antes de que finalmente llegara el fin. Salvador tenía solo 25 años cuando fue ejecutado. Poco después, su cuerpo sería llevado a un cementerio en Montjuic. Al día siguiente se celebró un funeral y su familia enterró a un hermano y a un hijo. Para muchos catalanes de extrema izquierda, especialmente autonomistas catalanes, partidarios de la independencia y anarquistas, la muerte de Salvador Puig Antich fue simbólica. Fue un acto de represalia del régimen franquista contra la lucha de su región por un gobierno independiente. Tras la ejecución, algunas de las fábricas más grandes de Barcelona cerraron cuando miles de trabajadores fueron a huelga en solidaridad con Salvador, y cientos incluso fueron arrestados como resultado. Estudiantes universitarios en toda Barcelona y Madrid también realizaron manifestaciones en protesta por la ejecución y terminaron enfrentándose con la policía. En su intento de hacer un ejemplo de Salvador Puig Antich, el régimen sin querer creó un mártir. En lugar de silenciar la disidencia, su ejecución galvanizó el apoyo al movimiento antifranquista, dando nueva vida a los esfuerzos de resistencia. Su legado se convirtió en un grito de guerra para aquellos que soñaban con una España libre. En 2013, la familia de Salvador apeló al Tribunal Supremo de España para revisar la ejecución, pero el esfuerzo fue rechazado. Un tribunal argentino adoptó el caso bajo jurisdicción universal. Pero en febrero de 2024, exactamente 50 años después de la muerte de Salvador, su familia todavía está buscando justicia por su ejecución. ¿Cuáles son tus pensamientos sobre el uso del garrote? ¿Fue una cruel herramienta de opresión o un reflejo de los brutales sistemas de justicia de la época? Haznoslo saber en los comentarios abajo.